Huachochko hurre eria mi humami. Hena y corre ekia miko nawa ta mujer alariari. Hepitanoka, aveneria minoka, arike shineti, reguashi nibishi, shimashi, aniwariami. Recuerdo todavía la primera vez que pisé un estadio de la NFL. En ese momento, cuando yo entré, empecé a llorar. Y sentía yo que mi corazón me ardía y me movía tanto. Porque yo siempre quise eso. Como cuando yo tuve 15 años, que yo quería jugar fútbol americano. Y no había fútbol americano donde yo estaba. Cuando yo llegué a Huachochi, me preguntaban, pues, ¿qué estás loco? ¿Por qué vas a Huachochi? ¿Por qué si allá no hay nada? Me decía. Yo les decía, por eso, porque no hay nada y yo quiero llevarlo y quiero tenerlo ahí. Tengo 2 hijas, me dicen ellas, ¿qué es lo más importante que tiene Huachochi para ti? Les digo, todo lo que yo he buscado siempre. Yo he buscado deporte, he buscado atletas, formar jóvenes con visión, carácter, y eso es lo que Huachochi tiene para mí. Empecé a analizar, empecé a hacer un plan, empecé a buscar cómo conformar un equipo. Y la escuela, la telesecundaria de Cieneguitas, pues mostró su interés de primera. Ofrecer en las instalaciones de la telesecundaria de Cieneguitas de Triporosa y la comunidad para un posible evento, ya sea estatal o nacional de Tochito Banderas. ¿Sí? Estamos abiertos y aquí tienen su clase. Gracias. Se me hizo un deporte que ameritaba toda esa pasión. Dije, podemos hacer grandes cosas, o sea, a lo mejor empezamos y esto se puede ir como una bola de nieve para ellos y que se abran puertas. Bueno, aquí pues en Huachochi hay mucha necesidad, ¿no? Vemos niños pues que son de escasos recursos, entonces se tienen que ir a trabajar y a veces no regresan. Desayunan, comen y cenan pinole. Tal vez no han tocado ningún alimento sólido en todo el día y sin embargo siguen con una sonrisa, siguen con una actitud y siguen corriendo. La humildad, el corazón, el carácter que ellos tienen es algo que no se puede calcular. Nos hablan de la cultura rarámuri, ¿no? Porque son los de los pies ligeros, porque en verdad son ellos los de largas distancias, en verdad son ellos los dueños de la resistencia. En un momento sí sentía yo como que las ideas que yo traía o la innovación en cuestión de deportes, pues como que no iba a encajar, porque ellos estaban muy adaptados a sus deportes tradicionales y populares, ¿no? Este es un deporte nuevo para ellos. Los alumnos simplemente me dicen, oye, maestra, yo no conocía ese deporte. De hecho, yo tampoco. A la comunidad de Cieneguitas, a la telesecundaria, llegué con 2 balones. Empezamos a ver a los jóvenes, empezamos a enseñarles qué era el balón, que no era para patearse, que era para lanzarse. Y me di cuenta que sí, que eran atletas natos, no solamente de un solo deporte.
pues yo me di cuenta que había talento y que podía desarrollarlo. ¿Me das una cuchara? Pues también. Allá hay leche. Por allá los pozos. Elvis pertenece a una familia humilde, pero con muchos valores, ¿eh? Kimberly es una señorita muy atlética. Yo para llegar a la escuela, pues caminando como 2 horas y media, será. El camino es largo así. Tiene bosque. Aquí el entrenamiento más bien es correr hacia la escuela. Lo que hacen ellos, lo que hace Kimberly, lo que hace Elvis, eso es algo que no cualquier joven lo hace. Entrenando pases, estaba lloviendo y le dije, Kimberly, ¿ya vayas a su casa? No, caminé mucho para venir aquí al entrenamiento y me estoy mojando, y si me voy a mi casa de todos me voy a mojar, entonces yo quiero entrenar. Y en ese momento me di la vuelta y regresé y empecé a entrenar con ella. Recuerdo mucho que les dije yo a ellos, el flag es un deporte fácil. Nada más necesitas 3 cosas. Necesitas lanzar, necesitas atrapar y necesitas correr. Siento yo que el flag llegó a Washoshi con una llave maestra, ¿no? Y a tratar de unir estas culturas, ¿no? Como lo muy tradicional, como lo muy innovador. Ese primer día de entrenamiento, recuerdo que aquí en la cancha les estuvimos tirando el stop, el smash, trayectorias del flag, sin enseñarles cómo atrapar la pelota. Ellos estaban quedándose con la bola. Absorbían el conocimiento, absorbían el aprendizaje de una manera sorprendente. O sea, lo analizan, lo comprenden y luego lo aplican. Nosotros vimos que la asistencia era mayor, o sea, y con regularidad. Y la solidaridad, el respeto, pues sobre todo la amistad, ¿no? Esos son los 3 valores de Tochito aquí. Kimberly es una líder, es la capitana del equipo y sin duda ella es la que motiva a sus compañeros a ir a los entrenamientos. Lo que más me interesó fue de que pues jugábamos tanto niñas como niños en el mismo equipo. Y eso pues en otros deportes no sucede. En lo particular, aquí en el municipio de Washoshi, existe algo muy marcado, muy marcado, donde los hombres son los que juegan, donde los juegos buenos, de nivel, son de hombres. Yo empecé a hablar con ella y me di cuenta que esa parte del machismo no existía en su cabeza, no era algún limitante para ella eso. Y eso lo hemos visto reflejado aquí en la escuela. Todos participan, no importa si eres mujer, no importa si eres varón. Todos jugamos. Estoy encontrando a los jugadores que yo buscaba desde hace muchos años. Los chavos entregados, los chavos disciplinados. Yo quiero que en verdad los niños aprendan, que en verdad vengan a entrenar porque quieren venir a entrenar conmigo. Y hasta ahorita los muchachos no faltan, los entrenamientos no faltan. Bueno, el programa nos ayudó a que pues disminuyera la deserción y la inasistencia. Y ahora por lo de Tochito, pues hay varios compañeros que han regresado. Y pues, estamos felices porque les atrae el deporte también. Lo que más me ha enseñado el coach Raúl es los valores. Tener empatía, creer pues en uno mismo que lo puedes lograr. Ha sido una de las cosas más importantes en mi vida, poder acercarme con ellos, conocerlos y en verdad ver que lo que yo estoy haciendo sí les va a impactar en algo en su vida. Yo interpreto el flag en la comunidad rarámuri como una alternativa de poder sobresalir. Elvis sí tiene esa visión de ser algo
de ser alguien, me di cuenta que en verdad el muchacho necesitaba, pero yo también necesitaba de él, porque al fin de cuentas yo me estaba viendo en él y yo quería que él lograra lo que yo pude lograr y que no era imposible ni para él ni para nadie. Y de esa manera Elvis fue llegando al flag y creo yo que jamás lo va a dejar, porque él se ha dado cuenta que eso lo va a hacer salir de su comunidad y eso lo va a hacer que sus padres se sientan orgullosos de él. Me gustaría mucho, mucho, mucho que él continuara estudiando, que pudiera yo verlo en la tele y saber qué pasó por aquí. A Kimmy también la veo como una deportista de alto rendimiento y viajando por el mundo. Kimberly, siento yo que ella, su mayor deseo es entregar una carrera universitaria. Y para eso estamos los entrenadores y para eso estoy aquí en Washoshi, porque esa es la intención, ayudarlos a que puedan llegar a eso. Ninguna especialidad, algún logro profesional me ha llenado tanto como estos jóvenes. Porque en verdad siento que aman lo que yo amo, que es el flag.